Bienvenidos a todopolicía.com, YouTube, en esta nueva clase que comenzamos para la convocatoria del 2023 de Guardia Civil. Bueno, como sabemos, hace poquito han publicado el nuevo temario para aprobar el proceso selectivo a Guardia Civil y han modificado, bueno, en este tema 1 que vamos a dar, han añadido unos ítems, ¿vale? Vamos a comenzar de cero, vamos a empezar por el tema 1 y vamos a ir dando el temario completamente actualizado. Te recomiendo que sigas las clases, ¿vale? Porque estas clases que estamos impartiendo están totalmente actualizadas para la convocatoria del 2023, ¿de acuerdo? Como siempre, vamos a dar una semanita, una horita de el temario de Guardia Civil, o la otra semana el temario de Policía Nacional. Lo iremos ampliando a medida que tengamos unos poquitos más de seguidores, ¿vale? Ahora mismo somos poquitos y tampoco le puedo dedicar mucho más tiempo al tema. Cuando lleguemos a 10.000, bueno, pues aumentaremos en una hora cada una de las clases para que podáis avanzar de manera gratuita, ¿vale? Estos temas son totalmente gratuitos. ¿Qué vamos a dar en este tema 1? El tema 1 trata de los derechos humanos. En la nueva propuesta que hace la Guardia Civil, se va a dar un bloque único. En este bloque único va a contar con la Carta de las Naciones Unidas, los órganos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, ratificada, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Ley Orgánica 18/2000 de 10 de diciembre de cooperación con la Corte Penal Internacional. Y por último daremos el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo aprobado por las mesas del Congreso y del Senado a propuesta del Defensor del Pueblo en su reunión conjunta de 6 de abril de 1983. Y de esto solo vamos a dar el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, ¿vale? De esa ley solo vamos a dar, de este reglamento solo vamos a dar el consejo. Como vemos, han añadido unos ítems a este tema respecto a otras convocatorias. Si llevas más años opositando a la Guardia Civil, pues ya lo sabrás. Si estás comenzando, bueno, pues eso a ti te da igual porque vas a tener que estudiártelo todo y no hay nada. No os agobiéis mucho porque haya un poquito más de temario, porque esto al final es competición, ¿vale? A nosotros nos va a dar igual que haya 50 o 20 temas, porque vas a competir con el resto de los opositores. Y ya vamos a empezar sin más dilación con la Carta de las Naciones Unidas. Vale. Se firma el 26 del 6 de 1945, pero no entra en vigor hasta el 24 de octubre de 1945. ¿Vale? Se hace en San Francisco. Tiene un contenido que es un preámbulo, 19 títulos y 111 artículos. La Corte de Justicia Internacional es el único órgano de los 6 principales de la ONU que no tiene su sede en Nueva York, ¿vale? Recordad esto. Todos tienen, la ONU casi todo lo tiene en Nueva York, excepto la Corte Internacional de Justicia que está en San Francisco. La Asamblea General. Vamos a ver ahora cada uno de los órganos. La Asamblea General es el órgano representante normativo y deliberativo en la toma de decisiones, ¿vale? Sus decisiones solo van a tener carácter de recomendación, ¿vale? Y se van a tomar por mayoría de 2/3, ¿vale? Cuando se tratan de asuntos de vital importancia. ¿Cuáles son estos asuntos? Bueno, pues la paz, la seguridad, presupuesto, la admisión de nuevos miembros, etcétera. O por mayoría simple, ¿vale? Si son, pues, otras cuestiones menos importantes. El presidente es elegido anualmente,
Consta de 193 miembros, ¿vale? Y se reúnen anualmente en septiembre en Nueva York. Después tenemos el Consejo de Seguridad, ¿vale? Que es el que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacional, ¿vale? Cuenta con 15 miembros. De esos 15, 5 son permanentes. ¿Cuáles son esos miembros permanentes? Bueno, pues son Francia, Rusia, Reino Unido, China y Estados Unidos. Esos 5 miembros son siempre permanentes, ¿vale? La presidencia va a rotar cada 3 meses. Esto es todo lo que tenemos que saber de este. Después tenemos el Consejo Económico y Social. Este consejo está integrado por 54 miembros que van a ser elegidos por la Asamblea General por un periodo de 3 años, ¿vale? Y este consejo se va a encargar de promocionar el desarrollo económico, social y medioambiental, ¿vale? Lo que viene llamándose la gente el desarrollo sostenible. Después tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria. Es el órgano de gestión de los territorios en fideicomiso, ¿vale? Está formado por 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aunque este consejo ya está suspendido, ¿vale? Y no trabaja desde 1994, pero no ha sido suprimido. Lo tenéis que saber, ¿vale? Después tenemos la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué hace esta Corte? Bueno, la Corte se va a encargar de resolver las disputas entre miembros de la ONU. Y también va a tomar decisiones sobre las cuestiones que se planteen, ¿vale? Cuenta con 15 magistrados que son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, por los dos, por un periodo de 9 años, que además pueden ser reelegibles. Esta Corte Internacional tiene su sede en La Haya, recordad que está en los Países Bajos. Y después tenemos la Secretaría General de la ONU, que es un órgano administrativo encabezado por el secretario general. Es el máximo representante de la ONU. Tiene un mandato de 5 años y es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Esto sí es importante. Después ya nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama el 10 de 12 de 1948 en París. Consta de un preámbulo y 30 artículos y no tiene capacidad de obligación jurídica, solo moral. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede... bueno, en España sí, porque la Constitución se fundamenta en los derechos humanos y demás, pero a nivel internacional no es una norma, no es una ley, que alguien pueda decir, oye, usted que me está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, es una norma moral. Después hay países como España que la adaptan a su ordenamiento jurídico y, bueno, pues forma parte de este orden jurídico. Pero no en todos los países del mundo o de los firmantes es ley, ¿vale? Solo es una cuestión moral. Vamos a ver los artículos más importantes. Bueno, vamos a ver el artículo más importante. Primero vamos a hablar del Consejo de los Derechos Humanos. El Consejo de los Derechos Humanos es un foro político, ¿vale? Que es creado por la Asamblea General de la ONU y viene a sustituir la antigua Comisión de Derechos Humanos. Su principal objetivo va a ser promocionar y proteger los derechos humanos. Tiene su sede en Ginebra. Tiene no menos de 3 periodos ordinarios de sesiones al año, que tienen una duración de 10 semanas. O sea, 3 sesiones que van a durar 10 semanas. Está compuesto por 47 miembros, que son elegidos por un periodo de 3 añitos. La mesa la van a componer un presidente y 4 vicepresidentes, que son elegidos cada año. Además establece un mecanismo de examen periódico universal y método de denuncia. Tiene un comité asesor con 18 expertos y este comité asesor va a presentar un informe anual ante la Asamblea General. Hasta aquí bien, ¿no? ¿Cuáles son los 30 artículos? Los 30 artículos
pueden caer preguntas, ¿vale? Porque son artículos muy pequeñitos y te pueden caer preguntas. No es muy habitual, pero yo me lo estudiaría si tenéis algo de tiempo. El primer artículo habla de los seres humanos. Nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El segundo, de la no discriminación. El artículo 3 trata de la vida, la libertad y la seguridad. El artículo cuarto habla de la no esclavitud, ni servidumbre, ni a la trata. El artículo 5, nadie sometido a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 6 habla del reconocimiento de la personalidad jurídica. El artículo 7, igualdad ante la ley. Artículo 8, recurso efectivo ante los tribunales. El artículo 9, este es importante para nosotros, nadie podrá ser detenido arbitrariamente, ni preso, ni desterrado. El artículo 10 nos dice que los tribunales deben ser independientes e imparciales. El artículo 11 habla de la presunción de inocencia. El artículo 12 nos dice que nadie objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, honra, reputación. La 13 nos habla de la libre circulación, elegir residencia y salir, regresar al país. El artículo 15 habla del asilo. El artículo 14 habla del asilo. El artículo 15 habla de la nacionalidad. El artículo 16 del matrimonio a partir de la edad nubil. Recordad, la edad nubil en España son de los 18 años. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Después el artículo 17 habla de la propiedad individual y colectiva. El artículo 18 de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El artículo 19 de la libertad de opinión y de expresión. El artículo 20 de la libertad de reunión y asociación pacífica. El artículo 21, participar en el gobierno, que todas las personas puedan participar en los gobiernos, que no sean dictaduras. El artículo 22 habla de la seguridad social. El artículo 23 habla de trabajo, salario, la posibilidad de fundar sindicatos y que las personas se puedan sindicar. El artículo 24 habla del descanso y las vacaciones periódicas pagadas. El artículo 25 habla del nivel de vida adecuado para la maternidad y la infancia. El artículo 26 habla de la educación, el pleno desarrollo de la persona, de la personalidad. El artículo 17, tomar parte de la vida cultural, protección de los intereses morales y materiales. El artículo 28 habla del orden social e internacional. El artículo 29, toda persona tiene deberes y derechos, ¿vale? Toda persona tiene deberes con la comunidad y está sujeta a unas limitaciones que establece la ley. Unos derechos de los demás, orden público, bienestar general. Y el artículo 30 habla de la no a la interpretación contraria a esta ley, ¿vale? Que se dice que, bueno, que no se puede hacer una interpretación contraria a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya entramos en el Convenio Europeo. El Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales se firma el 4 del 11 de 1950. Entra en vigor el 3 de septiembre de 1953, casi 3 años después. En España lo firma en el 77, o sea, el 24 del 11 del 77, y entra en vigor el 4 del 10 del 79. Casi 26 años después de que entrara. Tiene su sede en Roma. Consta de un preámbulo, 59 artículos, 3 títulos que hablan de los derechos y libertades del Tribunal de Derechos Humanos y de las disposiciones diversas. Tiene 16 protocolos adicionales y tiene tiene un órgano, que es un órgano de control, que va a supervisar que esta norma se cumpla, que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este tribunal tiene su sede en Estrasburgo. Tiene 47 jueces elegidos por 9 años no reelegibles. Y el mandato de estos va a finalizar a los 70 años de edad. Quiere decir que si un juez entra a los 65 no va hasta 9 años, va hasta solo 5, porque a los 70 años
para tu casa. El Tribunal del Pleno va a elegir a su presidente y a uno o dos vicepresidentes por un periodo de 3 años reelegibles. Vale, esto aquí está mal, ¿vale? Esto lo cambio. Que puede tal, pone asesino que puede durar el mandato. Esto es mal, ¿vale? El mandato finaliza a los 70 años. Esto está mal. Esto no sé yo por qué lo he puesto aquí, pero esto está mal. No le hagáis caso, ¿vale? El mandato finaliza. eh, Solo pueden ser reelegidos hasta los 65 años. Espérate, porque esto. Y a los 70 años de edad finaliza. Eso es lo que tengo entendido. Si no, esto después lo aclararé en la siguiente clase. Pero en principio quedaros con eso, ¿vale? Solo pueden ser reelegidos hasta los 65 años y a los 70 finaliza. Si lo, lo pondré en comentarios debajo de este vídeo, después voy a explicar este apartado, ¿vale? Para los que estáis en clase y estáis atentos. Vale. Este tribunal se organiza con jueces únicos, ¿vale? En comité, que son 3 jueces, en sala, que son 7 jueces, o en la gran sala, que son 17 jueces. Esto sí es importante que lo tengáis. Los artículos más importantes son, o lo que más habla aquí son, el derecho a la vida. La muerte es no se considera infligida como infracción, o sea, no cabe la pena de muerte. Y solo se podrá matar a una persona en defensa propia, para tener a una persona conforme al derecho a partir de la invasión de un preso o un detenido ilegalmente, o para reprimir, de acuerdo a la ley, una revuelta o una insurrección. Esto es lo que nos dice a nosotros. En España solo se va a poder matar por causas muy, muy concretas, ¿vale? Pues prácticamente la legítima defensa. Prohíbe la tortura, se prohíbe la esclavitud y los trabajos forzados, se prohíbe, perdón, se da derecho a la libertad y a la seguridad, se da derecho a un proceso equitativo, no hay pena si no hay ley, o sea, toda pena tiene que estar impuesta en una ley, derecho al respeto a la vida privada y familiar, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación, derecho a contraer matrimonio a partir de la edad nubil, derecho a un recurso efectivo, un juicio, prohibición de la discriminación, derogación en caso de estado de excepción, no los artículos 2, 3, 4.1 y 7, 16 restricciones a la actividad política de los extranjeros, perdón, restricciones, que aquí se ha colado restricciones a la actividad política de los extranjeros, prohibición al abuso de los derechos y limitación a la aplicación de las restricciones de derechos. Esto, por ejemplo, de las restricciones de la actividad política de los extranjeros, hay gente que le puede chocar. Pero imaginaros que aquí sí pudieran presentar y pudieran gobernar extranjeros que estuvieran mandados por gobiernos de otros países, que fueran dictatoriales como Rusia, China o países así, que pudieran poner aquí a un gobernante. Bueno, pues esto sería ya prácticamente el acabar con la Unión Europea y con Europa. Ya después nos vamos a la Carta Social Europea o Carta de Turín. Se firma el 10 de 1961, ¿vale? España lo firma el 27 del 4 del 78 y entra en vigor el 5 del 6 de 1980. Consta de 38 artículos. El órgano de control es el Comité Europeo de Derechos Sociales, que tiene su sede en Estrasburgo. Tiene 15 miembros que son elegidos por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa. El periodo es de 6 años, renovables una sola vez. Cada año van a presentar un informe con conclusiones que son el nombre que reciben las decisiones que toma este comité.
Bien, si estáis presentando a Guardia Civil, os recomiendo este libro que hemos escrito con mucho cariño y muchas horas de trabajo, que es el libro de 100 supuestos prácticos para la entrevista personal, ¿vale? Una parte importante de la entrevista a Guardia Civil son los mini supuestos que os van a hacer. ¿Por qué? Porque en ellos van a ver el sentido común y el raciocinio que tenéis. Si en un supuesto práctico pues os va la olla, pues puede que sea motivo para que suspendáis o incluso ya os empiezan a mirar con otro ojo el tribunal y suspendáis, aparte de esto, por otros motivos. ¿En qué consiste este libro? En este libro consta de 100 supuestos prácticos. Van a ser supuestos siendo policía, sin ser policías, ¿vale? Supuestos siendo guardias civiles alumnos, supuestos siendo ya guardias civiles con el cargo jurado. Cada supuesto tiene una solución propuesta, que es una solución que proponemos nosotros, pero que no es la única válida, ¿vale? Recordad que la entrevista, que estos supuestos lo que van a buscar es vuestro raciocinio, vuestro juicio común. Nosotros proponemos una y esta propuesta es para que veáis lo que va a buscar el tribunal. No significa que esa sea la única respuesta correcta. Si estás opositando a Guardia Civil, es casi obligatoria esta lectura, ¿vale? Es un libro muy sencillito, muy bien resumido y muy bien explicado, que os va a ayudar muchísimo. Os lo podéis encontrar en la tienda de todopolicía.com, lo tenéis abajo en la descripción de este vídeo. Después ya nos vamos con la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Vaya tela. El ratoncito. Se firma el 16 del 12 de 1966 y entra en vigor el 23 del 3 de 1973. España lo firma el 28 del 9 del 76, lo ratifica el 27 del 4 del 77 y entra en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el 27 del 7 de 1977. Después está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se firma el 16 del 12 del 66 y entra en vigor el 3 de enero de 1973. Bien, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, de los Derechos Internacionales de los Derechos Civiles y Políticos, tiene el órgano de control es el Comité de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a tener como órgano supervisor el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tiene su sede en Ginebra o Nueva York. Van a estar compuestos por 18 expertos nacionales de cada Estado miembro, con un quórum de 12. Y después va a tener una mesa. La mesa va a constar de un presidente, 3 vicepresidentes, un relator y 2 relatores un relator del Comité de Derechos Humanos y otro relator del Comité Económico, Social y Cultural. Características. Bueno, los miembros van a ser elegidos, van a poder ser elegidos durante 4 años, reelegibles por los expertos. Y la mesa va a ser elegida durante 2 años. El Comité de Derechos Humanos tiene 3 periodos de 3 semanas de duración al año y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a tener 2 al año en 2 periodos de sesiones, ¿vale? Que van a durar 3 semanas. ¿Qué hacen estos comités? Bueno, reciben renuncia, realizan observaciones finales que van dirigidas a los estados que forman parte y observaciones generales sobre el contenido de las disposiciones de los derechos humanos. Ya nos vamos a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se firma el 12 del 12 del 2007 y entra en vigor el 1 del 12 del 2009, que entra junto con el Tratado de Lisboa, ¿vale? Tiene su sede en Niza. Consta de 54 artículos, 7 títulos, que el primero es de dignidad, el segundo de libertades, el tercero de igualdad, el cuarto de solidaridad
el quinto de ciudadanía, el sexto de justicia y el séptimo de disposiciones generales. De su protección, ¿vale?, se va a encargar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y vamos a ir desgranando los artículos uno por uno. Esto que os traigo aquí es un resumen de todos los artículos. Para que no os tengáis que estudiar todos los artículos, ¿vale? Yo no me estudiaba todos los artículos, yo me estudiaba, cogía estas diapositivas y me estudiaba los resúmenes de cada artículo. Es mucho más fácil que ponerte a estudiar todos y cada uno de los artículos. Bueno, vamos a ir enumerando. Cuando diga uno, se hace referencia al artículo, ¿vale? 1. Dignidad humana. 2. Derecho a la vida. 3. Derecho a la integridad de la persona. Cuarto, prohibición de tortura, de las penas o los tratos inhumanos o degradantes. 5. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Sexto, derechos a la libertad y a la seguridad. 7. Respeto a la vida privada y familiar. 8. Protección de los datos de carácter personal. 9. Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia. 10. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 11. Libertad de expresión y de información. 12. Libertad de reunión y asociación. 13. Libertad de artes y de ciencias. 14. Derecho a la educación. 15. Libertad profesional y derecho a trabajar. 16. Libertad de empresa. 17. Derecho a la propiedad. 18. Derecho de asilo. 19. Protección en caso de devolución, expulsión y extradición. 20. Igualdad ante la ley. 21. No discriminación. 22. Diversidad cultural, religiosa y lingüística. 23. Igualdad entre hombres y mujeres, muy de moda. 24. Derechos del menor. 25. Derechos de las personas mayores. 26. Integración de las personas discapacitadas. 27. Derecho a la información y consulta de los trabajadores. 18. Derecho de negociación y de acción colectiva. 29. Derecho de acceso a los servicios de colocación. 30. Protección en caso de despido injustificado. (31) Condiciones de trabajos justas y equitativas. 32. Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo. 33. Vida familiar y vida profesional. 34. Seguridad social y ayuda social. 35. Protección de la salud. 36. Acceso a los servicios de interés económico general. 37. Protección del medio ambiente. 38. Protección de los consumidores. 39. Derecho a ser elector o elegible en elecciones. 40. Derecho a ser elector y elegible a las elecciones municipales. (41) Derecho a una buena administración. 42. Derecho de acceso a los documentos. 43. El defensor del pueblo. 44. Derecho de petición. 45. Libertad de circulación y de residencia. 46. Protección diplomática y consular. 47. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. 48. Presunción de inocencia y derecho de defensa. 49. Principio de legalidad y proporcionalidad de los delitos versus las penas. Y 50. Derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. 51, ámbito de aplicación. 52. Alcance de los derechos garantizados. 53. Nivel de protección. Y 54. Prohibición del abuso del derecho.
Ya entramos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se firma el 17 del 7 de 1998 y entra en vigor el 1 del 7 del 2002. España lo firma un día después y entra en vigor el mismo día que a nivel europeo. En Roma consta de un preámbulo, 128 artículos y 13 títulos. La Corte Penal Internacional va a ser un organismo internacional independiente, ¿vale? Va a tener su sede en La Haya, en Países Bajos. Es una institución permanente que tiene facultad para ejercer la jurisdicción sobre personas respecto a los crímenes más graves a nivel internacional, como pueden ser por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera. Sirve como complemento a las jurisdicciones penales nacionales de los Estados miembros, ¿vale? Y va a tener una competencia única sobre los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del estatuto. No puede investigar crímenes antes del 1 del 7 de 2002, ¿vale? Si ese crimen se ha cometido en 2001, no es competente este tribunal para juzgarlo. La Corte va a estar compuesta por un presidente y un vicepresidente. Primero, un vicepresidente segundo, elegido por los magistrados durante 3 años reelegibles o hasta que acabe el mandato como magistrado. Después va a tener una sección de apelaciones, ¿vale? Con un presidente y 4 magistrados, después una sección de primera instancia con no menos de 6 magistrados y después una sección de cuestiones preliminares con no menos de 6 magistrados. Las 3 secciones a cargo de 18 magistrados, un tercio para el mandato de 3 años reelegibles, un tercio de 6 años y un tercio de 9 años. No puede haber más de 2 miembros del tribunal del mismo estado. Y además va a contar con una fiscalía y una secretaría. Bien, como sabéis, estas clases gratuitas las impartimos desde todopolicía.com. Todopolicía.com, como ya muchos sabéis, es el mayor foro policial a nivel nacional. Aquí vas a encontrar información utilísima respecto a las oposiciones de Policía Nacional y de Guardia Civil, como es el caso que estamos dando. Os recomiendo muchísimo que entréis y participéis porque va a ser parte de vuestra formación. Aquí podéis resolver dudas con el resto de compañeros, plantear otras cuestiones respecto a los procesos selectivos, destinos, sueldos, preguntas sobre el temario, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os lo digo, es el mayor foro policial a nivel nacional. Como he dicho, también cuenta con una fiscalía, una secretaría, te lo he dicho antes, y ya entramos en el convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la Unión de la ONU. Se firma el 10 de 12 de 1984 y entra en vigor el 26 del 6 de 1987. España lo firma el 4 del 2 del 85 y entra en vigor el 20 del 11 del 87. En Nueva York consta de un preámbulo, 3 partes y 37 artículos. No sé por qué, aquí también está mal. 37 artículos. Son 37, esto también lo voy a modificar. Lo voy a modificar. Porque si no... Ay, lo pongo así y lo voy corrigiendo lo que vaya viendo más. Crea el Comité contra la Tortura, que va a tener su sede en Ginebra, compuesto por 10 expertos elegidos por cada estado parte. Las decisiones
tienen que ser tomadas al menos por 6 miembros y la mesa consta de un presidente, 3 vicepresidentes y un relator. El comité va a durar los miembros del comité por un periodo de 4 años reelegible y la mesa va a tener el mando 2 años reelegibles. Se va a hacer las sesiones en 2 periodos a puertas cerradas y puede haber sesiones también extraordinarias, ¿vale? Al comité le presentan al año un informe cada Estado miembro nuevo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego lo harán cada 4 años. O sea, al año los nuevos informan, dan un informe y después todos cada 4 años. Tienen como objetivo erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los gastos lo van a sufragar entre todos los Estados miembros y van a realizar lo que se llaman observaciones finales. Tienes este nombre, ¿vale? Los dictámenes que dan son observaciones finales. Después tenemos el protocolo facultativo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. Se firma en Nueva York el 18 del 12 del 2002 y entra en vigor el 22 del 6 del 2016. España lo firma el 13 del 4 del 2005 y entra en vigor el 22 del 6 de 2006. Consta de un preámbulo, 7 partes y 37 artículos. Este protocolo va a crear el subcomité para la prevención de la tortura y los mecanismos nacionales de prevención. Esta parte es importantísima, ¿vale? El subcomité para la tortura, para la prevención de la tortura, tiene su sede en Ginebra. Consta de 25 miembros. Cada estado va a proponer hasta 2. Al menos un nacional suyo y no más de 2 nacionales por estado. Se toma la mitad por quórum de la mitad más 1, lo que viene siendo mayoría absoluta. La mesa consta de un presidente, 4 vicepresidentes y un relator. Son elegidos durante 4 años, reelegibles una sola vez, y la mesa van a poder ser elegibles 2 años reelegibles. Van a reunirse 3 veces al año y van a celebrar simultáneamente con el comité una vez al año y sus sesiones son privadas contra el comité contra la tortura, ¿vale? Sus decisiones van a ser privadas. Va a comunicar sus observaciones a los estados que forman parte de manera confidencial. Presentará además un informe público anual al Comité contra la Tortura y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su objetivo es establecer un sistema de visitas periódicas con al menos 2 miembros a los lugares donde haya personas privadas de libertad, como pueden ser calabozos de policía, calabozos de Guardia Civil o de la Gendarmería Francesa o de cualquier país de Estado. Los gastos del subcomité van a ser sufragados por las Naciones Unidas. Pues, y después tenemos los mecanismos nacionales de prevención. ¿Qué son los mecanismos nacionales de prevención? Bueno, en nuestro caso, en España, las Cortes Generales atribuyen al defensor del pueblo esta facultad, ¿vale? Y el defensor del pueblo y su adjunto va a ser la encargada, mediante visitas periódicas a los centros privados de libertad, pues va a supervisar que esta normativa se cumpla. Este poder ha sido otorgado por las Cortes Generales. Este mecanismo nacional de prevención, que recordad, estamos hablando de España, va a estar compuesto por un responsable, 5 técnicos, 2 administradores y 2 coordinadores. Además va a tener un consejo asesor con 10 vocales nombrados por 4 años y se van a reunir al menos 2 veces al año, como mínimo 2 veces al año. Este
este Mecanismo Nacional de Prevención va a presentar un informe anual a las Cortes Generales y al subcomité. Las actuaciones no van a ser anunciadas y van a ser de oficio. Quiere decirte que ellos mismos, sin que haya denuncia previa, van a poder hacer lo que quieran, ¿vale? Van a poder supervisar las instituciones que quieran. Las denuncias se interponen ante el defensor del pueblo y no directamente ante el mecanismo. Imaginaros que habéis sufrido tortura en una prisión de Madrid. Bueno, pues las denuncias de decir, oye, que a mí se me han vulnerado estos derechos y a supervisar la prisión porque no se están cumpliendo ni lo más mínimo. No lo podéis presentar directamente ante el mecanismo, sino lo tenéis que dirigir al defensor del pueblo. Eso se regula en la ley del defensor del pueblo, cómo se hace, no pueden ser anónimos, eso lo estudiaremos un poquito más adelante. Y aquí dejamos la clase de hoy, continuaremos. Hemos dado digamos, lo que entraba el año pasado y en la próxima clase vamos a ver la parte de este tema que es nueva, ¿vale? Que es nueva de este año para la convocatoria 2023. Y nada, lo dejamos por hoy. Como siempre, no hemos terminado el tema, vamos a seguir, pero como siempre, estos resúmenes los podéis encontrar en la tienda de todopolicía.com. Nada más que esté terminado, sustituimos el tema antiguo y lo modificamos por este. Cualquier cosita que tengáis, que digáis, lo podéis poner directamente en los comentarios de este vídeo y la vamos resolviendo. Muchas gracias. Seguimos la semana que viene con la clase de Policía Nacional y a la siguiente continuamos este tema. Muchas gracias y hasta la próxima.